público de votantes tengan una jornada de éxito. Nuevamente, el programa Voto Consciente se halla con un personaje importante en la política nacional. Se trata de Jorge Fernando Quiroga Ramírez, más conocido como Tuto Quiroga, cochabambino de 65 años, expresidente de Bolivia a sus 37 años, ingeniero industrial, administrador de empresas, aficionado a escalar nevados y ahora candidato a la presidencia por Libre. En este programa tratamos de temas de propuesta y le pedimos al candidato que sea fundamentalmente claro, directo y sincero. Bienvenido, Tuto. Gracias, buen día, Eugenio. Un gusto estar en el diario. Un saludo a toda la gente que te sigue en las plataformas digitales o que va a leer el impreso. Bueno, la primera pregunta que nos interesa a todos los bolivianos es, ¿qué va a pasar con el dólar si es que es presidente? ¿Mantenemos el tipo cambiario? ¿Tenemos flexible? ¿O cuál es el destino del dólar y si sube o se mantiene tal cual está? Es el principal problema que afecta a Bolivia, el hecho de que el MAS derrochó y dilapidó todos los dólares, aquellos provenientes del gas, con un gasto dispendioso, de palacios, jets, fábricas, estadios, aeropuertos que no sirven de nada. Y después de derrocharlo del gas, terminaron con los dólares del Banco Central. Lo advertíamos hace tiempo. Hace 5 años señalábamos que si no se hacía un programa de salvataje económico, iba a llegar la devaluación que llegó, se iba a disparar la inflación y así es. Iba a haber colas de diésel y gasolina y mira cómo estamos sufriendo las familias bolivianas. Hoy con la misma claridad le digo a la gente que la solución de ese problema es un programa de estabilización, de salvataje internacional, porque si no tienes un suministro, una infusión masiva de dólares al arranque del próximo gobierno, el tipo de cambio devaluado va a seguir escalando en las calles. Ya 16, 17 lo vas a ver con añoranza como un nivel bajo, si es que no tienes una infusión de dólares. No estamos hablando de créditos para proyectos donde usas un poquito del avance, no, un programa de salvataje de balanza de pagos que para que la gente te dé esos dólares de libre disponibilidad necesita que tengas un acuerdo con el Fondo Monetario. Ese acuerdo con el Fondo Monetario de 10 a 12 veces cuota te da un monto de dinero, cofinancias con el Banco Mundial, BID, CAF, FLAR con plata, haces emisión de bonos de carbono, reprogramas y reestructuras la deuda cara y corrupta y tienes el suministro de dólares para volver al sistema que funcionó muy, muy bien durante más de un cuarto de siglo. Del 85 al 2011, en Bolivia había tranquilidad, estabilidad y normalidad en el flujo de dólares, a pesar de que atravesamos circunstancias duras cuando Brasil devaluó, Argentina devaluó. En Bolivia mantuvimos la estabilidad. ¿Cómo? Con el bolsín. ¿Qué es el bolsín? Que el tipo de cambio se mueve conforme a la inflación interna, la inflación internacional y el movimiento con la canasta de monedas de los países vecinos con los cuales tenemos comercio, el real brasileño, el sol peruano, peso argentino, peso chileno. Así funcionó maravillosamente bien durante 26 años. El gobierno, el MAS, en noviembre de 2011, congeló el tipo de cambio, nos invadieron de contrabando. Esa aventura solo se podía sostener cuando entraban ingentes cantidades de dólares por el gas. Acabaron con la producción del gas, derrocharon lo del Banco Central, hoy el contrabando se va de salida. Entonces vas a volver a un sistema del bolsín, pero para que el tipo de cambio no se dispare, como ha sucedido en Argentina, como ha pasado en Salvador, tienes que hacer un programa internacional al arranque desde el principio de 12.000 millones de dólares. Somos los únicos que lo decimos con claridad. Eso se hace arrancando el gobierno y te asegura que tengas lo que vengo diciendo hace más de un año, estabilidad hasta Navidad desde el principio, no como la UDP, que había planes de 30 días, 100 días, 200 días y nunca arreglaron nada. En Bolivia el 85 se solucionó, Argentina parece estar encaminado a hacerlo. Esto se hace al principio, reponiendo el funcionamiento del bolsín. En cuanto va a estar el tipo de cambio, te aseguro que va a estar muy por debajo de lo que está hoy en la calle. ¿A cuánto va a estar el 8 de noviembre? No lo sé, porque el desastre que aún viene va a seguir. Lo que te puedo decir es que 6,96 no va a ser. Del tipo de cambio que deje Arce en la calle, el nivel que sea, va a estar muy por debajo de eso. Y en la medida en que tengas este programa de apoyo internacional, si no tienes este programa al inicio, como lo estamos planteando, se te va a seguir disparando el dólar y Dios sabe dónde va a terminar. Así fue la UDP.
El tener un dólar accesible a precios normales con confianza restablecida requiere este programa de salvataje. Devuelves los dólares a los ahorristas en la banca, vuelven los dólares al sistema financiero, le honras las remesas de los hermanos que las mandan y no es sin robarles o dejando de robarles más de la mitad como haces hoy entre comisiones y devaluaciones. Garantizas el suministro de diésel y gasolina y obviamente este puente de estabilidad requiere cambiar toda la legislación de hidrocarburos, minería, agropecuaria, litio para hacer un shock de inversión extranjera con protección de inversiones que te generen producción. Entran dólares al invertirse, salen dólares al exportar, como se ha hecho en otras ocasiones, pero la clave de tener suministro de dólares es este programa de salvataje económico, la reposición del bolsín y así volvemos a la normalidad que disfrutamos muchos años y que el MAS la destrozó. Bueno, es una respuesta amplia y yo la puedo sintetizar que volvemos al bolsín, tenemos un tipo de cambio flexible y que el dólar va a estar más alto de lo que es, pero con estabilidad. Corrección, mucho más bajo de lo que es. El dólar a 6,96 no hay, ese es ficticio. El dólar en la calle, tú sabes perfectamente que está a 16 y medio, 17. Para decirlo en claro, si hoy día yo estoy en el gobierno y hacemos ese programa de salvataje, el tipo de cambio va a estar más cerca de 7 que del 17. A cuánto va a estar cuando H se vaya es otro. No podemos seguir pretendiendo, Higinio, de que existe la ficción de un dólar a 6,96 cuando no existe en ninguna parte de Bolivia. La devaluación ya se dio y es descomunal y pregúntale a la gente en las calles. Bueno, ahora pasamos a otro tema importante también para todos los bolivianos, que es la subvención, que está un poco vinculado con el anterior tema. Tenemos la subvención a la gasolina, al diésel y también al gas natural, que algunos se olvidan, pero también está subvencionado a 1,3 el millar de pies cúbicos. Entonces, ¿qué hacemos con la subvención? ¿La mantenemos o la volvemos parcial? ¿Qué es la propuesta de Tuto Quiroga? Parcial va a ser para la gente que lo necesita y para el transporte público. Hay que entender que tenemos un problema gigantesco de inflación. Nada que alimente la inflación puedes hacer. Si tú entras a tocar el transporte público o afectas a la gente más necesitada desde el punto de vista del gas domiciliario o del GNB para el transporte público, causas una espiral inflacionaria. Primero, tienes que hacer el programa de salvataje de balance de pagos, conseguir los dólares, aplacar la inflación, mantener la protección para la gente más necesitada, tanto desde el punto de vista de transporte público como de consumo, y conforme vaya pasando el tiempo y tengas la economía estable, podrás ir regulando eso más adelante. Pero al principio tienes que mantener esto para la gente más necesitada y para el transporte público. De lo contrario, sería contraproducente con lo primero que hemos hablado. Un programa de estabilización y suministro de dólares busca restituir el funcionamiento normal de la divisa extranjera, aplastar la inflación y garantizar la estabilidad. Si al mismo tiempo, al entrar al gobierno, tú haces los ajustes para la gente más necesitada, para el transporte público, estás yendo en contrarruta. Hay que tener manejo de tiempos en esto y debes mantener la protección para la gente más necesitada y para el transporte público para no horadar la propuesta de estabilización que hemos descrito en el primer punto. Entiendo que entonces vamos a tener dos precios, uno la gasolina para el transporte público y otro para el privado, pero eso no va a ocasionar corrupción, o sea, los privados, los públicos no le van a vender por el mercado negro de la gasolina a los privados. Hay formas de mantener esto con el BESISA, con niveles de consumo. Hoy día existe la tecnología. Mira, hoy día con el celular yo puedo saber dónde está tu auto en cualquier momento. Juan Pablo Velasco, mi vicepresidente, te puede decir dónde están 50.000 personas con sus motos y sus autos y cuántos kilómetros están recorriendo. O sea que hoy día existe claramente la tecnología para evitar que eso suceda. Y te reitero, eso tienes que hacer sobre todo al principio para evitar alimentar la espiral inflacionaria y existe hoy día mecanismos técnicamente implementables que te aseguran que eso no se da. Obviamente comprenderás que si con el PESISA aparece un taxista que en lugar de comprar una cantidad de litros al mes está comprando 100 veces eso, eso va a saltar y eso no va a ser posible hacer. Obviamente tienes que hacerlo y hay mecanismos vía crédito fiscal también de focalizar los subsidios a la gente que necesita. Existen mecanismos desde el punto de vista de crédito fiscal o de control del BESISA
para asegurar que al principio no tengas un problema de alimentar la inflación. Reitero, a mediano plazo eso se irá viendo, pero al principio la principal misión de un gobierno que entre es restituir el suministro de dólares, aplastar la inflación, acabar con las colas de diésel y gasolina, devolver los depósitos de dólares en los bancos. Eso te restituye la normalidad. Y en ese marco, al mismo tiempo que haces eso, al arranque de un gobierno, si tú subes el precio del transporte público o afectas a los más necesitados, les estás bajando la inflación, pero quitando el ingreso por el otro lado. Hay que cuidar a la gente que más necesita en el arranque del próximo gobierno. Un tercer tema también vinculado con los dos anteriores es la transición energética. Nuestro gas está en declinación hace mucho tiempo. No hemos tenido descubrimientos de nuevos pozos. La tendencia mundial es a las energías más limpias, la eólica, la hidráulica, la solar y la biomasa. ¿Qué posición tiene Tuto Quiroga respecto a ese tema? Dos, primero, que tienes que resucitar el sector de hidrocarburos, porque hay una realidad que tú la acabas de escribir perfectamente en las dos primeras preguntas. Estamos a 2 años o un poquito más de tener que apagar 7 de cada 10 focos que utilizan generación termoeléctrica. Estás a poco más de 2 años de tener que apagar tu cocina que funciona a gas natural. O estás a poco más de 2 años de tener que irte en bicicleta y no en micro o en taxi que funciona a gas natural vehicular. Necesitas un shock de inversión en hidrocarburos para reponer el suministro gasífero, preservar el mercado brasileño, ya perdimos el argentino, y garantizar que el gas, que es un combustible de transición, lo tengas disponible. La transición que mencionas es necesaria, como segundo punto la vamos a hacer, pero sería iluso decir que en 2 días vas a poder tener generación eólica o solar o geotérmica. No, eso va a demorar un tiempo. Es evidente que lo que dices es el objetivo de mediano plazo, de usar dentro energía limpia y utilizar los mecanismos de transición como el gas natural vehicular en vehículos o vehículos con baterías de litio, que tanto litio tenemos acá, que no requieren que hagas cola, vas y la parqueas. Ahora tú dirás, si yo tuviera un auto de litio y lo parqueo aquí afuera de mi departamento o tengo un cargador, la pregunta es de dónde viene la energía. La generación, si depende del gas, estás en lo mismo. Requieres diversificar y descontaminar el suministro de energías en el país y tenemos un enorme potencial renovable, como tú has señalado, un sol brillante en el altiplano, caídas de agua con hidroeléctrica muy grande. Es doloroso pensar que el último gran emprendimiento hidroeléctrico lo hizo Tuto Quiroga Luisaga, mi señor padre, en Corán y Santa Isabel, cuando yo era un niño en Cochabamba. O decías del gas, el último descubrimiento de gas es el de Akiva en Kawasi, porque yo fui enjuiciado, que se empezó a explorar cuando yo era presidente, imagínate el tiempo que ha pasado. Entonces, en resumen, necesitas el gas como combustible de transición para el domicilio, para cocinar a domicilio, para transportarte con GNB y para generación termoeléctrica conforme vas migrando a la puesta en línea de generación más limpia, donde el litio tiene un papel también determinante, porque lo complicado, como tú sabes, de la generación eólica o solar es que es intermitente. Pero si tienes baterías de litio gigantescas donde acumules esta generación y puedas descargar cuando está nublado o cuando el viento amaina, las baterías de litio te permiten estabilizar esto. Es decir, yo avisoro un mundo que va a llegar donde tengas fuera de condominios o fuera de lugares grandes baterías de litio donde la gente pueda cargar sus vehículos, utilizar esto en su casa. Tengo un amigo, Látigo Rodríguez, que en su casa tiene una gran batería de litio y de 2 a 6 de la mañana, cuando la tarifa es baja, carga la batería y después 3 días su casa funciona con la batería de litio gigantesca. Ese mundo en el que él está viviendo, si consideras que esa descarga va a venir de fuentes renovables, es el mundo al que queremos ir como país para descontaminar y no seguir viviendo quemando fósiles. En ese mismo sentido está la electromovilidad. O sea, hay la posibilidad de tener electromovilidad justamente con las baterías de litio o otras baterías que puedan aparecer, como la de sodio, que ya está, creo que más avanzada que el litio. No, el sodio recién aparecido, el sodio, a ver, el sodio es competencia de litio
Si no tienes problemas de peso y movilidad, te garantizo que mi celular baterías de sodio no va a haber, van a ser baterías de litio, que es el no metálico liviano que te retiene la mayor cantidad de energía. Lo mismo en vehículos. Si quieres un vehículo pesado, puedes poner de sodio. Si quieres más liviano, vas a tener que seguir usando litio. Y tienes razón, no solamente la electromovilidad, la electroconectividad, la electrodigitalización. Yo, Higinio, cuando voy a universidades, les pregunto a los jóvenes que adivinen cuántas baterías de litio tengo en mi mochila. Y se ponen a adivinar, tres, cuatro. No tengo auto todavía, ya tendré pronto, ni moto. Pero tengo 10 baterías de litio entre los dos celulares, el reloj, la tableta, el lector de libros, los audífonos, los micrófonos, en fin, el recargador que tienes que tener. Tengo 10, tengo como una telaraña, pues llego a Santa Cruz esta noche y enchufo y tengo una telaraña con 10 cargadores para ir recargando todo. Y esa es la vida que se viene, la electrodigitalización, conectividad, movilidad se viene. Y en Bolivia tenemos una enorme oportunidad justamente por eso, porque tenemos 30% aproximadamente del litio del mundo, con menos de 1% del gas. Convertimos, antes de que llegue el MAS, a Bolivia como capital energética, abasteciendo a los gigantes de Brasil y Argentina. Esos días se están quedando atrás. Con 30% de litio vamos a hacer de nuestro país capital, potencia mundial de litio. Y también hay que entender lo que estabas diciendo. A mí me dolería seguir viendo de aquí a unos años que un chico abra su celular y diga batería de litio que viene de Bolivia, hecha en Shenzhen, China, o en Guangzhou, China, o en Corea del Sur, o en Seúl. No, que sea hecha en zonas francas de litio. ¿Cómo? Como hemos hecho con el gas, Higinio. Tú señalabas algo que es cierto. El gas lo vendemos a precio de mercado al Brasil y lo vendemos a una fracción del precio a los parques industriales, a las fábricas de cemento, a las amas de casa. Pensemos igual con el litio. El litio lo exportamos a precio internacional fuera, pero aquí a zonas francas donde vengan a manufacturar baterías, lo damos a precio preferencial para que vengan las grandes empresas BYD, Catel, Samsung y todas las zonas francas en el altiplano para hacer manufactura de baterías de litio, para hacer centros de inteligencia artificial, centros de datos e ingresar a la Bolivia tecnológica y digital, que de buena parte de eso le voy a pedir que se encargue a Juan Pablo Velasco, que es el emprendedor joven tecnológico digital más exitoso que ha tenido Bolivia en su historia. Ha hecho los 3 emprendimientos digitales más conocidos y exitosos que ha tenido el país. Netcomidas.com en 2013, después eso lo vendieron a Pedidos Ya, y Pedidos Ya creo que todos conocemos, y de Pedidos Ya hizo Yango, que está en La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Podría, Sucre y Tarija, emplea 50.000 personas y evidentemente pensar en 50.000 personas en motos o en vehículos haciendo deliveries con batería de litio versus quemando fósiles es mejor que sea con batería de litio. Yo veo eso en China, todos los deliveries en China, todo lo que tiene 2 llantas, 3 llantas, Higinio, es con batería de litio, silenciosa, más limpio, menos contaminante. A ese mundo digital de emprendedurismo con baterías de litio, conectado con centros de datos, es el que queremos ingresar y estoy orgulloso de tener a el boliviano joven más exitoso en hacer estos emprendimientos tecnológicos y digitales que hemos tenido en los últimos 15 años, Juan Pablo Velasco. Bien, la siguiente pregunta también es interesante para toda la gente y porque eso, estos temas queremos conocer las propuestas de los candidatos, es los impuestos. Ujú. ¿Tendremos más impuestos, menos impuestos? ¿Tributaremos todos o habrá excepciones como tenemos ahora? ¿Cuál es la visión de Tuto? A ver, siempre va a haber excepciones en el régimen simplificado. Pretender que una persona joven que está vendiendo chicles o helados en la calle va a tener un NIT. Sabemos que eso no es práctico, pero lo que hay que evitar es que las excepciones del régimen simplificado sirvan para que elefantes se disfracen de ratoncitos, que es lo que sucede ahora. Eso no puede pasar. Entonces tenemos que ampliar la base tributaria con alícuotas más bajas. Esa es la propuesta. No va a poder ser el primer día de gobierno, va a ser a lo largo de los 5 años del próximo gobierno. Yo quiero ir al sistema paraguayo y lo propongo en todos los lugares. ¿Cuál es la clave de Paraguay de tener inversión y generación de empleo sostenido? El 10-10-10. 10% al IVA, 10% impuesto a las utilidades y 10% al salario o el régimen complementario al IVA, que se llama.
Y no lo cambian por nada. Hace décadas mantienen el 10-10-10. Más seguridad jurídica te trae inversión, te trae desarrollo. Mira qué doloroso es ver que hace 30 años, Higinio, yo recuerdo caminar jovencito por la Feria de Santa Cruz y veía delegaciones paraguayas que venían a aprender del milagro soyero y lo que estaba haciendo Santa Cruz en ganadería. Y hoy día nos ganan, creo que 4-5-1 en soya, los paraguayos en producción de soya, siendo más pequeños, 10-1 en producción de carne y hasta nos empatan en fútbol en el alto. Es ah, el dolor que se tiene. Tenemos más tierra, mejor producción y tenemos que tener seguridad jurídica, biotecnología y los impuestos de 10-10-10. Y en ese marco es eso, base tributaria más ancha. Vamos a ir al sistema de 10-10-10 del IVA, utilidades y a las personas. Y en utilidades lo que no puedes hacer es tener doble o triple tributación. Que venga la inversión extranjera, que le cobres 25%, que es muy alto, y después le cobras 12,5% por remitir utilidades fuera. Y si no tienes acuerdo impositivo de evitar doble tributación, tienen que pagar por tercera vez. Así es imposible competir con Paraguay u otros países. Tienes que ir a este sistema más bajo, de amplia base tributaria, que beneficie a todos los bolivianos, que atraiga inversión, dar protección a las inversiones. Y si en Paraguay ha funcionado, aquí va a funcionar mejor todavía. Entonces entendemos que se van a disminuir algunos impuestos, esos que son doble tributación. IVA, utilidades y a las personas 10-10-10 durante el próximo gobierno, con base tributaria más ancha y como estamos planteando que los recursos naturales, el litio, hierro, gas, entren a un fondo de inversiones y repartamos títulos de propiedad popular a cada boliviano mayor de 18 años, eso va a significar que a los 18 años tienes un valor de $1,500 a tu nombre embargable, hereditable, inicialmente no es transferible, conforme pasa el tiempo se incrementa de valor, ojo, y eres agente económico activo y tributario también. Todos tenemos que poner nuestra cuota aparte de tributar y con impuestos más bajos, de base más ancha, yendo a ese sistema del 10-10-10 en IVA, utilidades y el impuesto al salario de las personas. Otra consulta que también nos interesa a todos los bolivianos, especialmente a los que ya hemos cruzado la barrera de los 60, es las jubilaciones. Tenemos ahorita la gestora, teníamos antes las AFPs, pero muy conformes no estamos, digamos, con el destino de nuestros ahorros. ¿Qué postura tiene Tuto respecto a las jubilaciones y la gestora? Tres cosas. Primero, tienes que recuperar la estabilidad del tipo de cambio, porque fíjate que las AFP le entregaron a las gestoras 27.500 millones de dólares en bolivianos. Hoy día, ¿cuánto vale eso? 12.500, 13.000. Se ha pulverizado y licuado el patrimonio que tú y tanta gente habían acumulado en el sistema de pensiones, llámele AFP o gestora. La devaluación no hace distinción de si eres una AFP privada o una gestora pública. La devaluación te carcome el valor patrimonial de lo que has acumulado en tu jubilación. Primero es recuperar el poder adquisitivo del boliviano y parar esta devaluación con lo que hemos discutido en el primer punto. Segundo, dejar de usar como caja chica de un gobierno que gasta como loco a las AFPs o gestoras. El MAS a las AFPs las obligaba a comprar bonos del tesoro. A las gestoras también las utiliza. Cuando le faltaba dólares, obligaron a la gestora a hacer operaciones de reporto para agarrarse esos dólares. Han saqueado y destrozado el patrimonio. No, la responsabilidad de las AFPs y de la gestora es cuidar tu patrimonio, no prestarle plata al gobierno. Entonces, parar la devaluación, evitar el saqueo, haciendo que presten obligadamente a un gobierno que gasta como loco. Y tercero, la opción de alternativas. Tú y gente mayor van a seguir en la gestora bajo el sistema de acumulación que tienen o lo que se llamaba el viejo sistema de reparto. La gente joven va a tener la opción de buscar ir a mecanismos privados como teníamos antes. Va a haber necesariamente una brecha. Yo no te puedo pedir a ti, Ginio, a tu edad, que te transfieras a un sistema individual porque te quedan pocos años por delante. Tengo que reservar, preservar y honrar los ahorros que has tenido a través del sistema de la gestora pública y ofrecer las alternativas a la gente más joven que puedan hacer acumulación patrimonial, pero a todos ellos con estas dos reglas: no devaluación y no la expoliación de los recursos para alimentar un estado elefantiásico. Entiendo que va a haber la gestora, si es que llegas a ser presidente, y otras
gestoras privadas, particulares, competencia de gestoras, más o menos eso Así- es lo que está proponiendo. Exacto. Alternativa, flexibilidad con competencia, que es lo que más sirve para crear esas alternativas, entendiendo que hay grupos etarios como los nuestros que ya solamente podemos estar, gente de tu edad, gente de más de 50 años, no tiene esa alternativa porque no tiene el tiempo por delante para acumular. Lo que hay que hacer ahí es no devaluar los ahorros y no sacarlos en préstamo y honrar la jubilación digna para la gente que ya está cerca de la edad de jubilación o ya está jubilada. Entonces se pierde el monopolio de las gestoras, en otras palabras, como titular. Así es, se da flexibilidad por edades. Esta es la primera parte de la entrevista. Muchas gracias, Tuto. Y en una siguiente oportunidad vamos a hacer otras preguntas. Gracias por tu participación. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Haciendo un resumen de esta primera entrevista al candidato de Libre, Tuto Quiroga, tenemos lo siguiente. Respecto al tipo cambiario, indica que gestionará un crédito de 12.000 millones de dólares al arrancar su gobierno para estabilizar la economía del país. Aplicará un programa de salvataje donde funcionará el bolsín que hará fluctuar la cotización del dólar respecto al boliviano. Respecto a la subvención de los combustibles, Tuto indica que esta favorecerá al transporte público principalmente y a los sectores más necesitados de la población para controlar la corrupción en la comercialización del diésel y la gasolina, acudirá al BCISA. Con relación a la transición energética, Tuto considera que el gas es un energético de transición y por ello propone resucitar al sector hidrocarburos a través de la atracción de inversiones extranjeras. En el mediano plazo, fortalecerá los planes de las energías generadas por el sol, agua, viento y la biomasa, en relación directa con el litio que almacena energía. Toto también nos habló de los impuestos, indicando que quiere aplicar el sistema paraguayo 10-10-10, que significa disminuir el IVA, el IT y el impuesto complementario del IVA al 10%. También busca ampliar el universo tributario y evitar la doble y triple tributación para los importadores y exportadores. En cuanto a las jubilaciones, Tuto indica que la gestora dejará de prestar sus recursos al gobierno y creará otras alternativas a la gestora, que dejará su monopolio. Todo esto en un plan vinculado con la recuperación del boliviano frente al dólar. Gracias por su atención. Quedan invitados al siguiente programa de EDI-TV, Radio Impacto Bolivia, y también a leer las páginas del periódico El Diario y sus redes donde se publicará esta entrevista. Permiso.